¿Qué pasaría si te dijera que Napoleón Bonaparte no solo fue un genio militar, sino que también guardaba secretos tan oscuros que la historia oficial ha intentado ocultar? ¿Y si su ascenso al poder no fue solo resultado de su inteligencia y estrategia, sino de algo mucho más perturbador? Existen documentos, testimonios y eventos inexplicables que sugieren que Napoleón pudo haber hecho un pacto con fuerzas que van más allá de la comprensión humana. ¿Fue simplemente el hombre más astuto de su tiempo, o hubo algo más? Napoleón Bonaparte, un hombre que surgió de la nada, se convirtió en el líder de una de las naciones más poderosas del mundo, y a lo largo de su vida, las sombras lo persiguieron. Desafiando las probabilidades, Napoleón no solo alcanzó el poder, sino que tocó el corazón mismo de la historia, dejando atrás una estela de victorias, traiciones, misterios y secretos que han sido borrados por el paso del tiempo. Sin embargo, hoy, estamos aquí para descubrir qué fue lo que realmente ocurrió en las sombras de su reinado. ¿Qué ocurrió realmente en la noche en la Gran Pirámide? ¿Qué secretos oscuros llevó consigo hasta su muerte? Acompáñame en este recorrido a través de los secretos prohibidos de Napoleón Bonaparte. La noche en la pirámide. En 1798, cuando Napoleón invadió Egipto, no solo lo hizo con la intención de expandir el imperio francés. Lo que muchos no saben es que durante esa expedición, Napoleón tenía un objetivo mucho más oscuro y esotérico en mente. Egipto, con su rica historia de rituales y secretos antiguos, era el lugar perfecto para que Napoleón buscara poder más allá de lo mundano. La historia cuenta que, una vez en Egipto, Napoleón solicitó entrar solo en la Gran Pirámide de Giza. Aquel 21 de agosto de 1798, mientras sus oficiales dormían, Napoleón entró en la cámara funeraria del faraón, donde se decía que el secreto del poder eterno se encontraba oculto. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en esa noche, ya que Napoleón nunca lo reveló. Sin embargo, algunos testigos dicen que después de esa noche, su comportamiento cambió drásticamente. El general de artillería, Jean-Andoche Junot, uno de sus principales colaboradores, reportó que Napoleón comenzó a actuar con una confianza y seguridad que jamás había mostrado antes. Durante la expedición, sus victorias militares fueron casi inexplicables, y su capacidad de tomar decisiones estratégicas parecía ser sobrenatural. Para muchos, la explicación estaba en los secretos oscuros que Napoleón había descubierto en las entrañas de la pirámide. Algunos incluso llegaron a afirmar que, tras esa noche, su destino quedó sellado por fuerzas más allá de lo humano. 2. El código oculto en sus conquistas. Napoleón no solo fue un brillante estratega militar, también fue un reformador. Su creación del Código Napoleónico cambió el sistema legal de Europa para siempre. Pero lo que pocos saben es que, en su corazón, este código no solo estaba basado en principios de justicia y racionalidad, sino también en conceptos arcanos que Napoleón adoptó tras su contacto con las sociedades secretas. En sus primeras campañas en Italia, Napoleón comenzó a vincularse con logias masónicas y círculos esotéricos que practicaban la alquimia, la numerología y el ocultismo. Las fuentes históricas que hacen referencia a estos contactos han sido minimizadas, pero hay evidencia suficiente para sugerir que Napoleón se sintió atraído por el poder oculto que le ofrecían. Además, la estructura de su código napoleónico, con énfasis en la centralización del poder y la ley, refleja los mismos principios que aparecían en los antiguos textos esotéricos que circulaban en las logias secretas de la época. Pero la historia del código napoleónico es aún más intrigante. A lo largo de sus victorias, Napoleón insistió en la importancia de la precisión, de la estructura y del orden meticuloso. Algunos aseguran que, a través de cálculos esotéricos, él logró determinar el mejor momento para realizar sus movimientos, basándose en las fases lunares y en la numerología de las fechas clave. Sin duda, Napoleón no solo usaba la estrategia militar. Sus decisiones estaban imbuidas con algo mucho más profundo. Pactos y aliados en las sombras. Para entender el poder de Napoleón, no basta con observar sus victorias en el campo de batalla. También debemos considerar las personas a las que se asoció, muchas de las cuales eran figuras enigmáticas con agendas secretas. Uno de sus principales aliados, Charles Maurice de Talleyrand, un astuto político que se movía entre las sombras, jugaba con las lealtades y manipulaba a quienes lo rodeaban.
Talleyrand, quien comenzó su carrera como ministro de Relaciones Exteriores bajo Napoleón, fue un hombre clave en la consolidación de su poder, pero pocos sabían que sus verdaderos intereses estaban ligados a organizaciones que buscaban el control sobre las almas de los hombres y las naciones. Talleyrand era conocido por ser miembro de una sociedad secreta que operaba en las sombras, que tenía conexiones con fuerzas que competían por el poder en Europa. Aunque su alianza con Napoleón parecía sólida, muchos sospechan que Talleyrand nunca fue un verdadero aliado del emperador, sino que estaba manipulando las circunstancias para garantizar sus propios intereses, incluso a costa de la caída de Napoleón. En este contexto, se sugiere que las traiciones de aquellos más cercanos a Napoleón, como el propio Talleyrand y el mariscal Bernadotte, fueron piezas clave en la caída del emperador. Napoleón, ciego a las conspiraciones que se tejían en su contra, no comprendió el alcance de la red secreta que lo rodeaba hasta que ya era demasiado tarde. 4. La maldición de Napoleón. Los eventos en torno a la caída de Napoleón son, sin duda, una de las partes más oscuras de su legado. Desde su fallida invasión de Rusia hasta su derrota en Waterloo, la historia oficial siempre ha tratado de explicar sus fracasos como resultado de errores militares o circunstancias externas. Sin embargo, hay quienes creen que la caída de Napoleón fue el resultado de una maldición que se desató después de su contacto con los secretos más oscuros de Egipto. Existen documentos históricos que sugieren que Napoleón estaba al tanto de la magnitud de lo que había tocado en las pirámides, y que, por ello, buscó desesperadamente romper la conexión que había establecido con esas fuerzas oscuras. Durante sus últimos días, se dice que Napoleón mostró signos de desesperación y paranoia. En una de sus cartas, escribió: «Estoy pagando el precio por tocar lo que no debí tocar». ¿A qué precio se refería? ¿A la maldición que había desatado sobre sí mismo? Su exilio en la isla de Elba fue solo el comienzo de su tragedia. Aunque logró escapar y recuperar temporalmente el trono, la sombra de la maldición lo seguía, y su caída definitiva en Waterloo fue casi predestinada. Napoleón no solo había sido derrotado por sus enemigos, sino también por las fuerzas ocultas que había desafiado. La muerte y el último secreto Napoleón murió en 1821, en su exilio en la isla de Santa Elena. Aunque la versión oficial sostiene que su muerte fue causada por cáncer de estómago, hay quienes creen que fue envenenado. Pruebas tomadas de su cabello muestran niveles XL extremadamente altos de arsénico, lo que sugiere que pudo haber sido envenenado lentamente durante sus últimos años. Pero lo más inquietante de todo es el testamento de Napoleón. En sus últimas palabras se dice que pronunció: «Estoy pagando la deuda». ¿Qué deuda? ¿A quién le debía Napoleón? Algunos creen que esas palabras son la clave para comprender su vida y su muerte. ¿Estaba refiriéndose a la maldición que había desatado sobre sí mismo, o a un pacto aún más oscuro que nunca conoceremos? Napoleón Bonaparte fue mucho más que un emperador. Fue un hombre que tocó los límites de la realidad y que, en su afán por alcanzar el poder, hizo pactos con fuerzas que ni él mismo entendía. Su legado está lleno de secretos que la historia oficial ha tratado de ocultar. Pero hoy hemos empezado a desvelarlos. Napoleón Bonaparte no solo fue un líder militar excepcional, sino una figura envuelta en misterio y secretos ocultos. Desde sus conexiones a su destino, ¿o fue una pieza en un juego más grande? Lo que es seguro es que su legado